Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Me pueden ahí hablar por el chat, ¿ya? Por favor. Esther, ¿me puede escribir, por favor? Porque ya tenemos que comenzar la clase, no tengo ningún problema en después responderle a sus dudas, ¿ya? Ya. Como ven, están todos silenciados. Si quieren saludar, bienvenido sea, ¿ya? Sí, están todos silenciados. Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, lo silencié a raíz de lo que ocurrió el día lunes. Eh, Así me evito también que tengamos interrupciones y cuando necesiten preguntar algo de la clase, lo que esté en el cronograma, por favor, levanten su mano, ¿ya? Eso. Habíamos quedado en la página, bueno, desde el PPT como en el 23, así que digamos en el PPT número 23. Voy a empezar a compartir pantalla para que comencemos a, a pasar la materia, ¿ya? Pero antes de eso, ¿saben? Les quería mencionar, yo les dije el otro día que la prueba iba a ser abierta hoy a las 10 hasta mañana, digamos. Ese es el lapso en que ustedes tienen para responder, ¿ya? Pero una vez que ustedes abran su prueba, van a tener alrededor de 90 minutos, una hora y media, ¿ya? Para que no se confíen en que van a tener su prueba ahí, van a estar ahí revisando la respuesta en otros lados. Tienen una hora y media para responder, ¿ya? Lo bueno es que dentro de esa hora y media ustedes pueden obviamente acceder a su PDF o a las mismas clases si necesitan buscar algo, pero digamos no van a estar como tan desprovistos porque estuve viendo que están un poco preocupados por la prueba, ¿ya? Porque igual es un poco densa la materia, pero no va a ser tampoco una prueba tan difícil, ¿ya? Mm, mm. Vamos a ir acá. ¿Están viendo la pantalla? Voy a ir al chat. Sí, sí. Va a ser desde las 10 de la noche a lo que terminemos una hora después hasta las 11 del otro día. Es decir, tienen más de un día para responderla. Así que espero que les vaya bien, que analicen las respuestas, sus preguntas. Sí, estoy grabando la clase. ¿Ya? El aproximado de preguntas son máximo unas 10. ¿Ya? 10 o 12.
A veces hay, bueno, son de alternativas y de desarrollo, ¿ya? Las de desarrollo son dos o tres habitualmente, no más que eso. Ya. Hasta mañana a las 23 horas, sí. Se ve la... Gracias, ahora. Se ve la pantalla bien. Ya, súper. Ya. Bueno, la semana pasada, perdón. El lunes pasado habíamos quedado en la interpretación de la ley, ¿ya? Aquí. ¿Tienen algunas dudas? Porque voy a comenzar y no voy a parar en más o menos un buen rato, ¿ya? ¿Ninguna? Mm. Ya. Entonces voy a comenzar. Bueno, la interpretación de la ley. ¿Qué es la interpretación de la ley? Va a ser fijar su verdadero sentido y alcance. Eso lo que me están solicitando, disculpe, Esther, tienen que hablarlo en coordinación, no conmigo, ¿ya? A mí me dan también un cronograma y un orden para hacer las clases y las pruebas, así que eso no depende de mí. Ya. Lucy, dígame. Ah, ya. Y María Eugenia Molina Navarro dice explicar, no tanto leer. Ya, ok. Gracias por su comentario. Ya. Y ahora sí están, todos pueden hablar, creo, si no me equivoco. Profe, buenas noches. Disculpa, solamente era para hacer la acuerdo, profesora, y podemos grabar la clase. Es solamente eso. La estoy grabando, desde antes que llegaran todos. ¿Ya? Muchas gracias, profe, y perdón, profe. Ya. Entiendo, Lucy. Bueno, no van a quedar silenciados, pero espero que todos tengan sus micrófonos apagados. Cuando necesiten hacer una consulta, les solicito que levanten su mano, ¿ya? Ya. Entonces habíamos quedado en lo que era la interpretación de la ley, ¿ya? ¿Y qué es esto? Va a ser fijar el verdadero sentido y alcance de una norma, ¿ya? Eh, Yo sé que les puede parecer tedioso, pero hay cosas que no están de memoria, específicamente como los artículos o cosas específicas, ¿ya? Pero en lo que más pueda voy a tratar de hacerle una clase explicativa para que
no les cueste igual entender y no tengan tantas complicaciones para el momento también de que den la prueba, ¿ya? Pero eso. Bueno, primero, una norma siempre, la interpretación de la ley, bueno, está primero en artículo, desde el artículo 19 al 24, ¿ya? Em, Ahí está todo lo que es la interpretación de la ley. Después, los mismos artículos, bueno, en el 4, en el 13, se consagra el principio de especialidad de la ley. ¿Se acuerdan que hablábamos el otro día que tenemos las leyes generales y las leyes especiales? Bueno, siempre va a primar una ley especial por sobre la ley general, ¿ya? Y en lo que no se haya regulado por la ley especial, se va a aplicar de forma supletoria lo que es la ley general, ¿ya? Eso es respecto al principio de especialidad. Em, Bueno, del 25 al 51, también ustedes lo pasamos el otro día, que se definen varias palabras de uso frecuente, ¿se acuerdan? Y del 1560 al 1566 habla respecto a la interpretación de los contratos, ¿ya? Dice que los contratos son una ley para las partes y estas tienen que estarse a ellas. Y el contrato no solamente va a obligar a lo que en ello dice, sino que a lo demás, ¿ya? Este es como el efecto relativo de los contratos, que también es súper importante. Y el artículo 1056 en adelante se refiere a la interpretación de las disposiciones testamentarias, ¿ya? Bueno, hay distintas clases de interpretación, tenemos la doctrinal o privada, la legal, administrativa, judicial. La doctrinal o privada va a ser la doctrina, ya los jurisconsultas, los jurisconsultos, los tratadistas, abogados y personas que se dedican a interpretar el sentido de una ley, ¿ya? Si bien es súper importante la doctrina, ya que nos permite poder abordar de forma diferente o con una altura más completa muchas veces, porque la ley a veces suele ser muy compleja, pero la doctrina permite que uno pueda tener mejor entendimiento de lo que trata una ley, ¿ya? Pero la doctrina, la interpretación de la doctrina no va a ser, no va a ser obligatoria, ¿ya? Eh, Tenemos en respecto a la interpretación judicial, están los elementos, que es el elemento gramatical, lógico, semántico, también otras reglas subsidiarias que son la equidad y otras cosas más, como también la doctrina, o sea, la equidad, las buenas costumbres, ¿ya? Y formas de interpretar la ley también, o el tema también como em, tienen que ser aplicados, digamos, la forma en que los jueces tienen que interpretar las leyes. Ah, chuta, ¿qué pasó aquí? Ahí sí. Entonces, les hablaba sobre la doctrina, que esa no tiene fuerza obligatoria, pero que es súper importante porque nos permite poder comprender más allá y también comparar distintos autores que dicen respecto a cierto alcance o sentido que se le da a una ley. Luego, ya. Luego tenemos la interpretación judicial, va a ser la que realizan los tribunales de justicia y se manifiesta en las sentencias que dictan. Eso se entiende como una forma de interpretar la ley, lo que sí, obviamente, bueno, no sé si obviamente para ustedes, pero la interpretación judicial no es obligatoria para todos, ¿ya? Es relativa y es relativa a las partes, porque solamente la sentencia va a obligar a ciertas personas, ya no toda la generalidad de la comunidad, por así decirlo. Además, están obligados también los jueces en sus sentencias mencionar qué leyes utilizaron, ya, porque no pueden llegar y tomar, digamos, una decisión sin una base legal, ¿ya? Entonces, y luego tenemos la legal o auténtica que dice acá, que la realiza el legislador, ¿ya? Mediante las leyes interpretativas. Entonces, el legislador, el poder legislativo es quien realiza o redacta las leyes. Entonces, bueno, la interpretación judicial como legal
son obligatorias hacerla, ¿ya? Pero la judicial solamente va a ser obligatoria respecto de ciertas personas, ¿ya? Y la legal, en cambio, es general para todos. Y tenemos la interpretación administrativa, que esta tiene relación con ciertas instituciones como el Servicio de Impuestos Internos, la Dirección del Trabajo, la Contraloría, o también aquí dice la Superintendencia de Bancos e Instituciones. Bueno, estas instituciones dictan circulares de em, cómo va a afectar una ley o cómo debe dirigirse quienes trabajan en estas áreas, ¿ya? No sé si me explico, lo trato de hacer como bien simple para que puedan entenderlo, ¿ya? Entonces, acá dice que es aquella realizada por ciertos jefes de servicio a quienes la ley le otorga la facultad interpretativa. Ya ellos hacen como la bajada de la ley, pero respecto de la gente que trabaja con ellos, los subordinados, ¿ya? Y respecto, obviamente, puede ser también circulares respecto de diversos procedimientos en que también van a tener incidencia personas particulares, ¿ya? Digamos que no trabajan en estos servicios. Tenemos también ahora los elementos de la interpretación, que delante lo estábamos diciendo, que son respecto a cómo tiene que hacer el juez la interpretación de una ley. Entonces, la interpretación judicial tiene cuatro reglas generales o cuatro elementos, ¿ya? Entonces, primero tenemos el elemento gramatical. ¿Y qué va a ser el elemento gramatical? Es básicamente darle a la palabra su sentido natural y obvio, ¿ya? No es más allá, es lo que, como lo conocemos. O sea, si dice en la casa de o en el domicilio, se va a entender que va a ser, o el domicilio puede ser el lugar donde reside como comunidad, o puede ser también en el lugar donde realmente vive, ¿ya? Entonces ahí también hay que tratar de interpretar de esa forma. ¿Me van entendiendo o quieren que vaya más lento o algo así? ¿Le escucho o me escriben por el chat? Ya, ya, un poquito más lento. Ya, entonces, ok. Decíamos entonces los elementos de interpretación. Primero, el elemento gramatical. Yo les decía que en el elemento gramatical es darle a la palabra su sentido natural y obvio, ¿ya? Obviamente hay palabras que son legales y se tienen que usar en ese término, digamos, en ese contexto, ¿ya? Mire, les voy a dar un ejemplo súper, que hace años me lo dieron en la universidad. Por ejemplo, muchas veces se habla en el Código Civil del tenedor, ¿ya? El tenedor. ¿Qué es el tenedor? Y era súper raro, y bueno, y así hay muchas otras palabras, pero el tenedor es quien tiene algo. El tenedor no es el tenedor para comer, por ejemplo. Entonces, si vamos al contexto del código o de leyes, el tenedor es quien va a detentar algo, que tiene algo, ¿ya? El mero tenedor, ya no va a ser el tenedor de comer. Es un ejemplo para que puedan comprender, ¿ya? No, el poseedor es distinto del tenedor. El tenedor tiene a nombre de otro y el poseedor puede ser que tiene, que posee, pero no está en posesión de eso. ¿Me entienden? Bueno, vamos a seguir avanzando, pero eso. Ya luego tenemos acá el elemento lógico, que tiene, acá dice que tiene una doble finalidad, ¿ya? Primero, por una parte, menciona la intención o el espíritu de la creación de la ley, ¿ya? Como en la razón por la cual se crea esta ley, ¿ya? Obviamente se refiere también a el momento particular. Entonces, está la razón por la que se crea esta ley, que es el elemento lógico, pero también en la ocasión. ¿Cuál es el razonamiento de creación de una ley? ¿Ya? Entonces, está esa
digamos, desde ese punto de vista, lo que es el elemento lógico, ¿ya? Que es la ratio legis y también la ocasio legis, que es las circunstancias particulares que se tienen en vista al momento de la creación, ¿ya? Y acá dice que si cesa la razón de la ley, va a cesar la misma ley. Pero por otra parte, que es súper importante también, y que me gustaría que lo... Bueno, acá sale todo esto, pero eh, me importa mucho que le den ustedes como no se aboquen como a escribir, por ejemplo, todo esto o a aprendérselo, ¿ya? Pero es muy importante que sepan que el elemento lógico, más allá de que sea como hable de la razón, obviamente que es importante, pero necesito que sepan que es el elemento lógico, va a buscar determinar la armonía, ¿ya? Que haya una cohesión con la ley en relación a otras normas jurídicas o en relación a las mismas partes de la ley, ¿ya? Y tenemos el elemento histórico, que acá ya se indaga la historia fidedigna de que por qué se creó la ley. Y si se dan cuenta ustedes y leen esto, se podrían confundir con la parte, digamos, por la primera parte, que es lo que es el elemento lógico, ¿ya? Pero el elemento histórico va a ser básicamente circunstancias que se tuvieron en cuenta o en consideración al momento de crear una ley. Por ejemplo, momento histórico, situaciones, no sé, leyes que se crearon en pandemia. ¿Por qué se crearon? ¿Ya? Por ejemplo, la ley que da el permiso para poder trabajar, hacer teletrabajo. Son momentos históricos de circunstancias de que hubo una pandemia, circunstancias de salubridad, de salud. Entonces se van creando leyes y así mucho tipo de leyes. O sea, está la ley Cholito, que ya está hace rato, la ley Zamudio, que fue en un contexto histórico también en que obviamente había demasiada homofobia, ¿ya? ¿Me van siguiendo? A eso se refiere el elemento histórico. Igual es importante que puedan repasar lo que les estoy diciendo acá, pero básicamente es la historia fidedigna del establecimiento de una ley, ¿ya? Y luego tenemos el elemento sistemático. Ya, el elemento sistemático, ¿en qué consiste? Primero, más que nada, se requiere de que haya una coherencia o una cohesión de una nueva ley con los preceptos anteriores, ¿ya? O que esta ley no sea contraria a, por ejemplo, si ya tenemos una ley, ya, por ejemplo, una ley Cholito, pero se saca otra ley Cholito que es más específica, y esa ley Cholito que es más específica obviamente tiene que tener concordancia con la primera, ¿ya? Pero la idea es que todas las leyes que versen al menos del mismo tema tengan una concordancia, ¿ya? Que no hablen disparate, que hay una relación en esto. No sé si me explico, pero me van diciendo si no van entendiendo, ¿ya? Bueno, esta conexión que enlaza a todas las instituciones jurídicas. Por ejemplo, todas nuestras leyes tienen relación con la constitución política. ¿Se acuerdan que la constitución política, decíamos en la otra clase, que está en la cúspide o en la base, digamos, de nuestro ordenamiento jurídico? Bueno, todas las leyes tienen que tener concordancia con ella, ¿ya? Y obviamente leyes que se relacionen con el Código Civil, con el Código Penal y así, leyes administrativas también. Todo tiene que tener una coherencia o más que nada que sean semánticas, que haya una coherencia entre sí. Luego, bueno, acá un elemento, aquí le pusieron la equidad, pero yo lo conozco como el espíritu general de la legislación, ¿ya? Y la equidad natural. Entonces, básicamente, el espíritu de la legislación es, eh, es esto, es poder gobernar, es poder ordenar eh, todo a través de un precepto, pero que también pueda ser entendido, ¿ya? Y dentro de esto, que es la equidad también, es que es dar a cada cosa o dar a cada cual lo que merece, ¿ya? Esa es la equidad natural, ¿ya? O la equidad
en justicia el caso concreto, que también acá eso sale por lo menos anotado, si aquí ven la justicia en el caso concreto, ¿ya? Entonces, acá está en el artículo 24 y se entiende por tal el sentimiento seguro, espontáneo de lo justo y de lo injusto, ¿ya? Que va a derivar de la sola naturaleza humana. Bueno, vamos a avanzar en esto para que no, de ahí quizás se vaya como entendiendo más, ¿ya? Pero dice que nuestro ordenamiento jurídico no permite, sin embargo, usar la equidad natural o corregir la injusticia solamente con la equidad natural, ¿ya? Obviamente hay una... eh, estos son principios. Por ejemplo, también están las máximas de la experiencia, la sana crítica, la equidad. No sé si se me queda alguno en el tintero, pero son formas de fallar, de mediar, pero obviamente sujetas al ordenamiento jurídico. José, yo estoy pasando un PPT. No sé, claro, es que ustedes tienen un PDF. Eso es lo que pasa. Ya. Entonces acá dice, pero si bien el legislador chileno no permite usar la equidad como para corregir, sí posibilita recurrir a ella como último elemento para interpretar una ley. ¿Ya? Entonces, si una ley puede tomarse en dos sentidos y conforme a las reglas de interpretación no se puede determinar cuál de ellos, claro, en este caso, cuál de ellos es el genuino, el juez se inclinará por el más conforme que le parezca a la equidad natural. Con todo, la equidad deberá aplicarse por el juez en armonía con el espíritu general de la legislación. Aún más, la equidad no solo es un elemento supletorio de la interpretación de la ley, sino que la misma Constitución, en el artículo 76, inciso 2 señala que reclamada la intervención de los jueces en forma legal y en negocios que sean de su competencia, estos no se pueden negar, no se pueden excusar de ejercer su autoridad, ¿ya? Ni aún por falta de ley. Y asimismo también opera los casos de lagunas legales, el artículo 170, número 5 del Código de Procedimiento Civil, respecto de la integración de la ley. Luego tenemos lo que habíamos hablado anteriormente, que se los mencioné, el principio de la especialidad en el proceso interpretativo. Acá el intérprete o quien interpreta en este caso va a ser el juez. No debe olvidar que las leyes especiales prevalecen sobre las generales, que es lo que habíamos estado hablando, ¿ya? Y esta regla es de carácter universal y es de toda lógica. Si el legislador dicta una ley sobre una materia determinada, quiere decir que desea sustraerla de la regulación general, ¿ya? Digamos, hacerla más específica. Y este principio de especialidad lo reconoce el Código Civil en sus artículos 4 al 13, que es lo que habíamos visto, ¿ya? En el primero se refiere a disposiciones contenidas en leyes distintas y en el segundo a las contenidas en una misma ley, claro. ¿Qué ocurre con el principio de especialidad? Hay mucho, digamos, muchas leyes que pueden hablar de cierto tema, pero estos preceptos están repartidos en distintas leyes. Entonces, ¿qué hace este principio de especialidad? Las junta todas, las reúne todas, ¿ya? Y obviamente también las va refinando más respecto de las que no existían, claramente. Ahora tenemos especies de interpretación. Dice declarativa, extensiva, y creo que hay otras más. Una más, la interpretación restrictiva. Entonces, la interpretación declarativa, acá se reconoce que la fórmula o los términos literales utilizados por una ley coinciden exactamente con la intención del legislador, o sea, vale decir, expresan con fidelidad lo que él quiso decir, ¿ya? O sea, esa fue su intención y se interpreta así, o sea, se puede entender fácilmente. Ahora, tenemos la interpretación extensiva, acá dice mucha cosa, pero lo importante es que muchas veces
puede ocurrir que el legislador dictó una ley, pero sin querer se pasó, digamos, se sobrepasó, digamos, no es que se haya sobrepasado, no creo que suene raro, pero como que se haya sobrepasado a otras materias o a otros ámbitos que no eran, digamos, propios de esta ley, ¿ya? En términos, mira, aquí dice, en términos tales que su tenor literal restrinja dicha voluntad legislativa en condiciones no queridas o deseadas al promulgar la ley. En otras palabras, ay, me perdí. En otras palabras, la ley dice menos o parece abarcar menos de lo que quiso decir o abarcar por el legislador. Bueno, frente a ello es necesario interpretar la ley extendiendo su alcance. Así, por ejemplo, tratándose del inciso 1 del artículo 1464, de hecho, este artículo lo hablamos harto el otro día, no sé si recuerdan, pero son las cosas que están prohibidas, su enajenación, ¿ya? Entonces, dice, respecto a la palabra enajenación, la que se ha entendido en un sentido amplio, o sea, entienden que abarca la transferencia del dominio, también se puede hablar sobre enajenación como constituir un gravamen, que es lo que dice acá, o abarcando no solo el embargo propio del juicio ejecutivo, sino también usando el embargo como medidas precautorias que se decretan en juicios ordinarios, ¿ya? Igual cosa va a ocurrir en el artículo 138 bis, que es respecto del cual se ha criticado que si se refiere solamente a la partición de bienes hereditarios sin que haya resuelto la situación de otras comunidades en las que participe la mujer, ¿ya? Por analogía, debería propiciarse la misma solución. Máxime si el artículo 2313 somete la división de toda la comunidad a las reglas de la partición de la herencia. Se trata de un ejemplo de interpretación extensiva de la ley. O sea, cuando se dice, cuando se dice, se habla de la partición en el artículo 138 bis del Código Civil, que se entiende que no solamente va a abarcar como lo que tiene la mujer, sino que en verdad puede extenderse a otras áreas donde ella puede tener también comunidad o tener sociedades, no solamente hablando del punto de vista de una sociedad conyugal. ¿Se entiende? Ya, vamos a seguir. Y la interpretación restrictiva, aquí, distinto a lo anterior, como dice ahí, se restringe solamente a esa materia. ¿Ya? Y puede ocurrir que las palabras utilizadas en la ley no reflejen con exactitud la intención del legislador en términos tales que el tenor literal entiende en demasía dicha voluntad. Entonces, como que podría pensarse que está como eh, sobrepasando otros aspectos, ¿ya? Ahora, ante tal conclusión, que como el legislador insiste tanto en, no sé, esta es una interpretación restrictiva, pero como insiste tanto y como que es tan importante, hay personas que creen que se está sobrepasando, ¿ya? Pero ante tal conclusión dice es necesario interpretar la ley en forma restrictiva. Si, por ejemplo, en el artículo 1490 la voz enajena se ha interpretado en su acepción restrictiva, referida solo a transferir el dominio a una persona y no al acto por el cual, sin que opere tal transferencia, el dueño constituya una prenda sobre la cosa mueble. Caso de enajenación es su acepción amplia. Ese caso, cuando cuando se constituye una prenda sobre un mueble, o sea, sobre un inmueble, dice mueble ahí, se podría entender, pero en este caso, por ejemplo, que dice el artículo 1490, simplemente se está refiriendo a la transferencia de dominio, ¿ya? A su vez, el artículo 1781 del Código Civil faculta a los herederos de la mujer a renunciar a los gananciales de la sociedad conyugal. Y acá debemos excluir entre aquellos, el viudo, ¿ya? A pesar de que se entiende que es heredero de la mujer. Ya. Cabe señalar que por expreso mandato de la ley, lo favorable u odioso a una disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación, ¿ya? Ante esto,
De hecho, sí, esta situación de que era como lo odioso o favorable de una ley se utilizaba y igual era muy abusivo. ¿Por qué? Para lo bueno se utilizaba, o sea, digamos, claro, se ampliaba, o sea, se restringía lo que era odioso, pero lo favorable era ampliado, ¿ya? No sé si me van siguiendo. José, se puede hablar. ¿Qué necesita? A ver, deme un segundito. Voy a... Sí, están todos los micrófonos, sí, yo no los tengo silenciados, están ustedes, digamos, porque tienen su micrófono apagado, pero como los pedí, pero si puede pinchar y hable, por favor. Ya, ok. Bueno, ahí me dicen. Eh, em, reglas prácticas de interpretación, tenemos el argumento de analogía, el argumento de la contradicción o a contrario sensu, el argumento a fortiori, argumentos de la no distinción, donde no distingue el legislador, no cabe distinguir a una persona normal, por ejemplo, común y corriente, el argumento del absurdo, lo absurdo, la ley especial prima sobre la general, la interpretación extensiva, ¿ya? Entonces, las reglas prácticas de la interpretación, tenemos el argumento de la analogía, donde existe la misma razón, dice, debe existir la misma disposición, ¿ya? Consiste en resolver un caso conforme a las leyes que rigen casos semejantes, ¿ya? O análogos, en casos que no han sido previstos por la ley. En este sentido, obviamente se puede hacer la analogía, se puede utilizar, pero tampoco se puede abusar de ella, ¿ya? Tienen que ser casos similares, si no, no se podría aplicar, pero muy similares. Por ejemplo, en la indemnización de los deterioros que hubiese causado en la cosa al poseedor vencido. Deterioros que hubiese causado en la cosa al poseedor vencido. Artículo 906. Acá debemos distinguir entre el poseedor vencido de mala fe o de buena fe, la que se considerará en el momento en que se produjeron los deterioros, ¿ya? Cuando el poseedor vencido está de buena o mala fe, ¿qué pasa? Que quien estuvo de mala fe va a tener que indemnizar todo, ya básicamente, para que me entiendan. Y el que estuvo de buena fe, ahí hay unas distinciones, ¿ya? No va a tener que indemnizar todo, porque se entendía que estaba de buena fe y porque en realidad no tenía culpa o no quiso causar un daño en la propiedad, ¿ya? Ahora tenemos los argumentos de la contradicción o a contrario sensu. Ya dice, lo que se dice de unos se excluye de los otros. Ya, por ejemplo, el artículo 1801, numeral 1, inciso 2, no, inciso 2 solamente. Dice, si la ley exige escritura pública en ciertas compraventas y en las demás no. ¿Ya? Bueno, respecto a la compraventa, obviamente siempre va a ser por escritura pública y en la solemnidad. En otros tipos de contrato no se exige escritura pública. ¿Ya? Pero habitualmente ya lo que se utiliza es la escritura pública casi para todo, porque la gente también, las personas elevan, digamos, la calidad de cierta cosa a esencial, ¿ya? Entonces, por esta razón es que también, y esto es gracias también a la autonomía de la voluntad, ya que es otro principio que estuvimos hablando el lunes, ¿ya? El argumento a fortiori. ¿Qué es esto? Si una situación se aplica a una determinada situación jurídica, atendiendo a cierta razón, a otro caso se le debe aplicar la misma solución cuando concurre la misma razón o la misma situación jurídica, ¿ya? Entonces se sintetizan dos formas. Primero, quien puede lo más, puede lo menos. Por ejemplo, si una persona puede vender un inmueble, con mayor razón puede hipotecarlo o arrendarlo, ¿cierto? Porque si vende un inmueble es porque es dueña del inmueble, ¿cierto? Concurre ese derecho sobre ella.
Entonces, si lo puede vender, ya, transferir, obviamente va a poder hipotecarlo, arrendarlo, va a poder subarrendarlo, porque puede hacerlo más que es venderlo, pero también puede hacer estas otras subdivisiones que serían del dominio, que son formas de de practicar el dominio, ¿ya? O de ejercer el dominio en las cosas. Y ya, al que le está prohibido lo menos, con mayor razón le está prohibido lo más, obviamente, ¿cierto? Si una persona no puede arrendar ni hipotecar un inmueble, menos va a poder vender. Y tenemos el argumento de la no distinción, entonces aquí eso, donde la ley no distingue, tampoco cabe el intérprete distinguir. Ya, por ejemplo, el artículo 988 dice, si la ley no distingue, todos los hijos del causante, tanto matrimoniales como no matrimoniales, concurren en primer orden sucesorio, ya con igualdad de derechos. Entonces, antes obviamente existía esto de los hijos naturales y los hijos que estaban dentro del matrimonio. Hoy en día eso ya no es, entonces si el legislador no lo distingue, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros, verdad? Y tenemos el argumento del absurdo, conforme al cual debe rechazarse la interpretación que conduzca a un absurdo, claramente. Toda conclusión que pugne con la lógica, obviamente, ya, esos son, es importante. Y la ley especial prima por sobre la ley general, que ya lo hemos conversado, y la interpretación extensiva. Ya. Ahora, vamos a ver lo que es la integración de la ley. ¿Tienen alguna duda? Por favor, pueden hablar, si no... No se preocupen, pero la idea es que podamos resolver la duda acá porque después ustedes van a estar hablando por el chat, yo voy a estar trabajando, van a estar preocupados, me van a querer hablar y la idea es que acá saquemos las dudas, ¿ya? ¿No? ¿Ninguna? Ya. Ya la integración de la ley. Bueno, en un caso determinado, el juez puede encontrarse en la situación de que no exista una norma precisa del ordenamiento jurídico respecto de una situación, ¿ya? Que pueda resolver algo que se está conociendo. Y frente a este vacío o laguna legal va a operar la integración, en cuya virtud el juez está obligado a dictar sentencia fundándose en el principio de lo que puede existir o de que puede existir un vacío en la ley, pero no en el derecho, ¿ya? Entonces las disposiciones que contemplan estas obligaciones son las siguientes. El artículo 76, cuando habíamos hablado de que una vez que se reclama la intervención del juez, digamos, eh, en forma legal, obviamente a través de una demanda, un requerimiento, más o menos para que me entiendan, y en negocios de la competencia de los jueces o los tribunales, estos no van a poder excusarse de ejercer su autoridad, ¿ya? Ni siquiera aún por falta de ley que resuelva la contienda. Y también el artículo 10, inciso segundo del Código Orgánico de Tribunales, dice que reitera la misma norma constitucional contenida en el artículo 76 de la Constitución. En el artículo 170, numeral 5 del Código de Procedimiento Civil, cuando dispone que toda sentencia definitiva debe contener la enumeración de las leyes, en su defecto, los principios de equidad, con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo. ¿Ya? ¿Ustedes alguna vez han visto una sentencia o algo así? No sé si se han fijado que las, eh, las sentencias contienen una parte dispositiva, considerativa, ¿no? Sí, ya. Entonces, claro, hay una parte en donde el juez que conoció la causa dicta cuáles son las leyes, o sea, menciona cuáles son las leyes y obviamente es importante que lo hagan porque también en eso está fundado el fallo, ¿ya? Y no puede ser invalidado. A propósito, el otro día alguien me habló, ya, no sé si puedo decirles esto antes, pero para que si es que queda y lo escuchan en la grabación anterior, me habían preguntado respecto.
y disculpen, a veces soy un poco dispersa, pero no es porque quiera, soy así. Pero el tema es que me habían preguntado respecto de un juicio de partición, ¿no? Que fue una nulidad de un martillero público, ¿ya? No sé quién me salió con esa historia. Claro, y efectivamente yo le dije, "Bueno, la verdad nunca he visto que lo anulen, pero sí puede ocurrir por el hecho de que hay algún vicio de nulidad o porque a quien se le estaba rematando el inmueble o el bien eh, había pagado sí, había pagado, digamos, el precio antes de que digamos, el deudor consignó el precio del remate. Esther, ¿usted puede hablar, Esther? Sí, Ah, sí, fui ¿no? yo, profesora. Fui yo ¿Usted? la que le hice la pregunta. Mm, ya, disculpen. Ya, sigamos. Estábamos en el artículo... Ah, ya. Estábamos hablando de la sentencia, ya. Entonces, todas las sentencias tienen que tener las leyes respecto a las cuales el juez o jueza se han basado. En el artículo 24 del Código Civil se refiere a la equidad natural, ¿ya? Que es dar a cada quien lo que se merece o lo que le corresponde. Entonces, en el ámbito del derecho comercial va a regir la costumbre, y a falta de esta van a operar las reglas generales de interpretación. En el ámbito penal, el problema acá de las lagunas no existe, ¿ya? Ya que sin ley no hay delito, o sea, no va a haber delito sin una pena, ¿ya? Por lo tanto, solo cabe absolver al acusado o procesar. Claro, ¿ya? Ahora tenemos efectos de la ley, los efectos de la ley en cuanto al tiempo y todo eso, ¿ya? Se pueden estudiar desde cuatro puntos de vista: respecto a la sanción, en cuanto al tiempo, en lo relativo al territorio y respecto a las personas, ¿ya? Entonces, primero, en cuanto al tiempo, tenemos lo que es la publicación de la ley, la promulgación y publicación. En todo caso, antes de promulgar y publicar una ley, obviamente hay una discusión en el Congreso, en las cámaras, o sea, también puede haber un mensaje del presidente. Es todo un proceso previo para que lleguemos recién a la promulgación y publicación. Ya no es algo instantáneo, por algo las leyes se demoran tanto. ¿Ya? Entonces, bueno, el artículo 6 dice la ley no obliga, sino una vez promulgada en conformidad a la Constitución y publicada el acuerdo a los preceptos que siguen. Entonces, ¿qué es la promulgación? Vamos a ver si sale acá abajo. Ah, sí, aquí está, ¿ven? Pero ya, entonces hay dos requisitos para que sea obligatorio. La ley. Primero, que sea promulgada por el presidente de la República en conformidad con la Constitución política y que también sea pública en el diario oficial. Y aquí en la promulgación, acá dice que es el acto administrativo por el cual el presidente de la República atestigua o certifica a la comunidad la existencia de una ley y ordena su ejecución. ¿Ya? Em, Más que nada, tiene por objeto dar existencia a la ley, ¿ya? Fija su texto y eso es por el decreto promulgatorio. Por eso acá dice que es un acto administrativo del presidente. Es un decreto promulgatorio, ¿ya? Y que además es previo registro de la Contraloría. Entonces, la publicación va a ser el medio que emplea para hacer llegar la ley al conocimiento de los individuos, ¿ya? Es dar a conocer la ley mediante su publicación o inserción en el diario oficial. La excepción acá es la vacancia legal. Bueno, la regla general dice que es que la ley, una vez que se promulgue, esté publicada, entre en vigencia de una, ¿cierto? Pero tenemos la excepción de que está la vacancia legal. ¿Y qué va a hacer? Es que cualquier ley puede establecer una fecha distinta a su entrada en vigencia. Por ejemplo, el otro día yo les mencioné, creo, el Código Civil. El Código Civil entró en vigencia, si no me equivoco, pucha, no sé si 6 meses después o un año después. Yo les estaría mintiendo, pero habría que revisarlo. Pero hay muchas leyes que da este tiempo de vacancia legal, ya que es un espacio de tiempo que media entre la publicación de la ley y su entrada en vigencia. Y durante este tiempo la ley existe, pero no los va a obligar, ¿ya? Y acá vamos a hablar también de la ficción del conocimiento de la ley, ¿ya?
El artículo 7, inciso 1, dice, la publicación de la ley se hará mediante su inserción en el diario oficial y desde esa fecha se entenderá conocido por todos y será obligatoria. Y en el artículo 8 dice que nadie podrá alegar ignorancia de la ley, ¿ya? Menos que esta ya haya entrado en vigencia. Entonces, estas dos disposiciones son consecuencia del principio fundamental del Código Civil de omnipotencia de la ley, ¿ya? Eh, la ley se presume conocida por todos, ¿ya? Y, bueno, presunción se presume que lo es y ficción se finge lo que no es. Ya, es innegable que lo que acontece normalmente es la ignorancia del derecho por parte de la generalidad de los ciudadanos. De ahí que se hable más bien de una ficción legal por necesidad social de que nadie eluda el conocimiento de la ley. Se finge que, con el hecho de su publicación, nadie ignora sus preceptos, impidiendo así que sea ley su ignorancia. Pero se supone que la ley se presume que la ley es conocida por todos, ¿ya? Ahora tenemos, bueno, vamos al punto de la derogación de las leyes. ¿Qué va a hacer? La derogación de la ley o de una ley es la pérdida de la fuerza obligatoria de una ley, ¿ya? Y acá dice que consiste en la cesación o de la eficacia de una ley en virtud de otra ley posterior, ¿ya? Entonces, se suprime la fuerza obligatoria de la ley y existe un caso especial en que la derogación no opera en virtud de otra ley que así disponga. Por ejemplo, cuando el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de un precepto legal. A esto se le conoce como el legislador negativo, claro. ¿Qué pasa? Que el TC o Tribunal Constitucional hace eh, hace como un seguimiento que revisa toda la normativa de una ley, obviamente, y lo va a declarar inconstitucional. Cuando choque con principios de nuestro derecho y sobre todo con la Constitución Política de la República, ¿ya? Entonces ahí la puede declarar inconstitucional. Se dice que el Tribunal Constitucional no, bueno, ahí como que siempre han habido problemas con el tema del TC, pero porque dicen que no debería tener esa facultad, otros que sí, pero obviamente si no estuviera el Tribunal Constitucional, que es obviamente el Tribunal de la Constitución, vela porque ésta no sea pasada a llevar, ¿ya? Y que no se ignoren sus preceptos y menos que ni se omitan ni que se infrinjan tampoco, ¿ya? Entonces, por eso se dice que el Tribunal Constitucional es un legislador negativo, ¿ya? Ahora tenemos la derogación expresa, la expresa, la tácita, la total, parcial y la general, la orgánica. Eso. Bueno, la derogación expresa es cuando una ley básicamente dice que bueno, se publica y viene a derogar o bien una ley anterior, ¿ya? Lo dice la misma ley, por eso es expresa. Pero cuando es una derogación tácita, la nueva ley contiene disposiciones de una ley, pero que no pueden conciliarse, ¿ya? Con la anterior. Y tenemos la derogación total, que suprime por completo la antigua ley. A veces hay leyes que han dejado de existir y otras que es lo que pasa en este caso, ¿ya? Ahora, la derogación parcial va a suprimir uno o más preceptos de una ley, o lo suprime o agrega otros, pero en este caso suprime ciertos preceptos, pero no la ley completa. Y la derogación orgánica también es como un poco tácita, ¿ya? Porque se produce cuando una ley disciplina todas las materias reguladas por una o varias leyes precedentes, o sea, anteriores, aunque no haya incompatibilidad entre las disposiciones de la ley antigua y la nueva. Por ejemplo, el artículo final del Código Civil deroga las leyes preexistentes a la entrada de la vigencia del Código, el día 1 de enero de 1857. ¿Ven? ¿Alguna duda? La derogación es la pérdida de la fuerza obligatoria de una ley. Eso es. Y ahí también sale, miren. No sé si están viendo. Ouch. Ya con que sepan eso, eso. Es que ya no va a ser obligatoria la ley que se está derogando. Pierde su fuerza. Eh, ah, ya la derogación de una ley. Es una de las formas del cese de eficacia de una ley.
Es lo que estamos hablando. Ya, ¿por qué puede derogarse una ley? Acá dice el transcurso del tiempo fijado para la vigencia de una ley. Puede ser que una ley traiga un tiempo específico, ¿ya? Y va a decir ya dura, no sé, X ley va a durar 2 años y después se va a derogar sola. Entonces, también puede que se derogue por el tiempo, sin que, como por causas naturales, ¿ya? Ahora, la consecución del fin de la ley que se... Ah, ocurre que acá, ya para que no nos enredemos, ocurre que sucedió el hecho que se quería lograr alcanzar con esa ley, ¿ya? Y por eso ya no está más la ley. Tenemos también la desaparición de una institución jurídica o la imposibilidad de un hecho que era presupuesto necesario por ley, ¿ya? Por ejemplo, habiendo sido derogada la pena de muerte, sí, pues la pena de muerte fue derogada hace rato, salvo que para el ámbito del derecho militar, porque ahí todavía está, en derecho penal militar, ¿ya? Todos los preceptos que partían de la base de su existencia dejaron por esa sola circunstancia de producir efecto, para derogar la pena de muerte. Hay mucha gente que quiere que vuelva la pena de muerte, pero no porque estamos sujetos nosotros digamos, a muchas, somos parte también de los derechos humanos y de todas las convenciones que versan sobre derechos humanos. Entonces, nos tendríamos que desmarcar de eso como para poder acceder de nuevo como a legislar respecto a la pena de muerte. Ya. Ahora tenemos el efecto inmediato, efecto retroactivo y ultraactividad de la ley. ¿Me pueden dar un minuto, por favor? Un minuto. Ya, volví, disculpen. Ya. Entonces estábamos hablando del efecto inmediato de la ley, el efecto retroactivo y la ultraactividad de la ley. El efecto inmediato es que va a producir sus efectos de forma inmediata, ¿ya? Y siempre hacia lo futuro, ¿ya? Bueno, también existe el efecto retroactivo, pero lo normal es que sea la irretroactividad de la ley, ¿ya? Y la ultraactividad de la ley, bueno, es que la ley vigente al momento, por ejemplo, de hacer un contrato, tiene que ser aplicada aunque después esa ley se haya derogado, ¿ya? Pero vamos a ir con calma para que me puedan entender. Bueno, acá hay harto. Vamos a partir. Dice, respecto a la vigencia y obligatoriedad de la ley, pueden distinguirse tres periodos. Primero, el periodo anterior a la entrada en vigencia de la ley, el periodo que media entre la entrada en vigencia de la ley y la derogación de la misma, y el periodo posterior a la derogación de la ley. Normalmente, una ley es obligatoria desde el día en que se publica, ¿cierto? O desde la fecha de posterior a su entrada en vigencia, ¿ya? Entonces, recordando lo que habíamos hablado de la vacancia legal. Entonces, se extiende hasta que sea derogada por otra ley o simplemente va a transcurrir el plazo o acontece una situación en que se fija su extinción, ¿ya? Y la ley rige todos los hechos y actos que se realizan durante ese periodo determinado. Ya recuerden esta parte, que la ley rige todos los hechos y actos que se realizan durante el periodo determinado, para que después me lo recuerden, ¿ya? Los hechos relacionados o instituciones jurídicas que han surgido producto de los efectos bajo el imperio de la ley antigua no son naturalmente alcanzados por la nueva norma. Ya disculpen, ahora sí.
Ya. El problema se presenta con respecto a los hechos, relaciones o situaciones jurídicas que han surgido al amparo de una ley que se presenta, que por cualquier razón viene a desarrollarse o a producir todos o algunos de sus efectos cuando dicha norma ya no rige, ¿ya? Y tiene imperio otra. Hay situaciones, para que no se me enreden con esto, que al momento de realizar un acto jurídico, puede ser un acto jurídico con una prestación de dar, hacer o no hacer, ¿ya? O un contrato, digamos que es un contrato y es la prestación de un hecho. Ya, por ejemplo, vamos a suponer, eh, yo le voy a arrendar, estamos en el, no sé, ya en el 2025, ¿cierto? Yo voy a arrendar mi casa bajo esta y esta ley, ¿verdad? Respecto a la ley del arrendamiento, ¿cierto? Pero puede ocurrir que esta ley del arrendamiento se extinga, o sea, pierda, o sea, derogada por otra ley o porque traía en su propio cuerpo normativo la fecha en que iba a dejar de existir o porque ocurrió algo, una situación específica en que hizo que ya no existiera más esta ley, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que al momento yo de ya dar término al contrato con el arrendador, ¿qué va a ocurrir? Ya vamos a dar término al contrato, pero surgieron algunas situaciones, no sé. El arrendador me debe tanta cantidad, no sé, de luz, agua, tiene que hacerse cargo, vamos a hacer, no sé, nos vamos a ir a juicio, por ejemplo. Pero nos vamos a tener que ir a juicio, pero bajo la ley antigua, ¿ya? Para que me vayan entendiendo un poquito. ¿Ya les queda claro? Díganme sí, no, por favor, para que me interesa que comprendan. Ya, sí me dice Tamara, ya. Gracias. Entonces, el artículo 9, que también es un artículo muy importante, dice que la ley solo dispondrá para lo futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo, ¿ya? Este es el principio de la irretroactividad de la ley, ¿ya? Se supone que no va a regir actos que sean anteriores, solamente los futuros. Por eso también estoy dándole el ejemplo anterior, ¿ya? Pero bueno, hay otros casos que, terminando esto, me gustaría como comentarles para que, si es que esto es como muy enredado tal vez, para que lo puedan entender. Ya dice que las razones que se han determinado al establecimiento de este principio se relacionan directamente con la seguridad jurídica, ¿ya? O sea, no haber ninguna seguridad ni confianza para los particulares si su patrimonio, su condición de persona y los efectos de sus actos y contratos fueran a cada instante puestos en discusión por otra ley, por ejemplo, o modificados o suprimidos por un cambio del parecer del legislador, ¿ya? No, esto no puede ser algo arbitrario. Entonces, el interés general exige que lo hecho regularmente bajo una ley sea considerado válido e inamovible, no obstante la mudanza de la legislación, no obstante la legislación vaya cambiando, ¿ya? Y este artículo 9, como toda ley, es obligatorio para el juez. Ya, este no puede aplicar una ley con efecto retroactivo. Por más que el juez esté en el año 2030 y yo haya hecho un contrato, como les decía, en el 2025, arrendamiento bajo una X ley, y después esta ley haya sido derogada, da lo mismo la forma en que fue derogada, pero va a tener que basarse respecto a la ley que yo tuve al momento de realizar mi contrato, ya, la que tuve en vista. Bueno, el juez no puede eludir la prohibición de este artículo bajo el pretexto de una intención retroactiva, tácita del legislador, pues la retroactividad debe ser expresa, ya se debe mencionar, porque la retroactividad es una regla de excepción y debe interpretarse y aplicarse de forma restrictiva. Cuando la ley nueva rige ella sola exclusivamente desde el día en que entra en vigor, ya todos los actos y situaciones que se produzcan en el futuro hablamos de efecto inmediato de la ley, ¿ya? Cuando la ley nueva alcanza con sus efectos el tiempo anterior a su vigencia, in- internándose en el dominio de la norma antigua, se dice que tiene efecto retroactivo, porque la nueva ley vuelve solo sobre el pasado. Vuelve sobre el pasado, ya. Aquí, para que ustedes vayan, bueno, ya, la regla general entonces, para que les quede claro, es la irretroactividad de la ley. Digamos, primero es el efecto inmediato de la ley y además la excepción va a ser la retroactividad de la ley, ¿ya?
pero esta retroactividad de la ley tiene que ser expresa, ¿ya? La ley siempre va a mirar hacia lo futuro y nunca hacia el al pasado. Pero hay casos, no sé si salen más acá, ya, miren, yo les voy a hablar de un caso, por ejemplo, que, por ejemplo, respecto de la irretroactividad de la ley, hay un principio en derecho penal que se llama principio indubio pro reo, ¿ya? Este principio, eh, qué es lo que genera? Para que me entiendan a grandes rasgos. Permite que quien ha sido condenado o, o está, claro, condenado, ya está cumpliendo una pena, ¿ya? Está cumpliendo una pena por X cantidad de años, por cierto delito, ¿ya? Este principio va a permitir que si en el tiempo se cree una ley que lo favorezca respecto de su situación actual, pero que obviamente ya lleva tiempo cumpliendo una pena, condenado o procesado, este puede acceder al beneficio que trae una ley nueva. Y este principio se llama principio indubio pro reo, y es uno de los pocos también que existen respecto de lo que, de lo que es la irretroactividad de la ley. ¿Ya? ¿Les queda más claro con mi ejemplo? Doctora, una pregunta. Dígame. ¿Me escucha? Sí, sí, dígame. Ese es como en el caso vamos a poner en el tiempo de Al Capone. En aquel entonces era prohibido el licor, ¿verdad? Entonces ya por lo menos la sociedad ya lo permisó. Entonces antiguamente los que estaban condenados por tráfico de licor, bueno, ya quedan absueltos, pues. Claro, claro. Ya no es un delito. Sí, por supuesto. Principio pro operario, eso en derecho laboral, sí, sí. ¿Usted trabaja en eso? ¿Quién ejerce algo relacionado con derecho acá de ustedes? Me gusta que participen. Bueno, yo en mi tierra, pues, yo trabajé con tribunales allá. Ah, ya, pero usted era abogado o técnico jurídico o asistente. No, yo soy abogado, Ah, pero de la ley de Venezuela. ¿No? ah, Claro, son las mismas leyes, a diferencia de que aquí se cambian los artículos, pero siempre se conserva la misma ímpetu, pues, el qué bien. mismo sentido del derecho romano, pues. Claro, qué Ujú. bien. Bueno, me gusta ahí. Sí, también es Madeleine, Claret. Uy, son todos abogados. Qué bien. Ya, pero bueno, ¿y trabajan en esto habitualmente? O sea, entiendo que acá tienen que como, es más complejo, ¿no? Como ejercer la profesión, obviamente, porque además no es tan similar. O sea, hay cosas que sí, pero que no. Bueno, según tengo entendido de que no se puede ejercer la profesión acá. Mm, Es bueno por lo menos saber de las normas acá y a ver si se puede por lo menos trabajar en una claro, notaría a futuro. por Sí, supuesto. lo único que se podría hacer, porque asesoría tampoco se puede, al menos en el área de educación tengo entendido. No, no, chuta, pucha, entiendo. Pero bueno, qué bueno que están en el curso igual. Obviamente, si pueden hacer algún aporte, yo de verdad soy feliz, me gusta. ¿Ya? Y ¿Y claro. usted ejerce en qué área, doctora? Yo, bueno, derecho civil, familia, más que nada, Ok, perfecto. sí. Así que eso. Ya, sigamos. Cualquier cosa que quieran aportar, de verdad que bienvenido sea. Y Claret fue juez, tiene 32 años, de graduada, por Dios. Wow, chuta, wow. Tanto tiempo. Y Venezuela todavía está muy malo realmente, ¿no? Sí, sí, ahí no hay nada de ley, ahí hay un vacío completo del Ya. poder de la justicia. Está, tan lejos. Pucha, qué fome. Bueno, en todo caso, para cualquier normal persona natural que estudie leyes o derechos, en realidad derechos en tu país, aquí o allá, no puede ejercer en otro país, pues sí, lamentablemente hay una limitación súper súper grande. ¿Y cuál es la espera de qué están esperando? ¿Qué solución? Cuéntenme, Claret. Bueno, en el caso mío, esperando que salga, ¿no? Que salga
El el susodicho. presidente ilegítimo que está, Legítimo, sí, qué terrible. ilegítimo. Mm, pucha, oh, qué difícil. Y esperando a que se vayan. Ojalá se vayan pronto. Tantos años realmente de tiranía. Pero bueno, ya. Entonces, vamos a continuar, ¿ya? No, no se puede homologar en Chile. No, no es como, ¿saben? No es como, no sé, medicina o cosas así. No es así. Ojalá se pudiera. Sería, aún, si se puede hacer la revalida. ¿En serio? No sabía. Qué bueno. Yo tenía entendido que no, pero bien. Bueno, yo no soy mucho del área de derecho internacional, así que, pero bueno, se agradece también el aporte en todo caso. Y es muy complejo, ¿no? Muy caro, sin querer distraerlos de la clase. ¿Caro en qué sentido, doctora? Costoso en dinero. ¿Pero qué? Hacer la revalida, dice Claret Hidalgo. No, 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 es un proceso tedioso, piden muchas cosas que no se pueden tener de ella, pues, Me pero imagino aparte por de las eso, una opciones. vez ya concluido, disculpe, Sí. una vez ya concluido eso, yo tengo entendido que puede revalidar, pero no se puede ejercer. Igual no Ay, va a hacer nada. y ni siquiera como docente o algo así tampoco. Bueno, al menos a la posibilidad sería docente, pero en el ejercicio, por lo menos el libre ejercicio de la profesión no se puede. Tengo entendido por mucha gente allá y yo no he visto a ningún abogado aquí ejerciendo, al menos que trabajen lo único que podemos trabajar es asesoría jurídica, Claro, hasta, hasta sí, por ahí. del resto no puedo. Ajá, ¿cuál es la limitante? Pues no tenemos derecho a ir a juicio, pues, que No, es el ejercicio independiente de la carrera, pues, por sepo, eso es que vive uno, de eso es litigación. que vive el abogado. Sí, pues, no sé si es cierto. O sea, claro, o sea, pueden asesorar, pero después ya si se necesita ya la representación, el patrocinio y todo eso, claramente no lo pueden tener. Si lo revalidas, dice sí se puede ejercer, pero es muy costoso hacer todo eso. Costoso del proceso de hacerlo y, claro, no sé si económicamente. Sí, eso sí lo que, no sé quién, Andrea, si tiene un título de abogado y están fuera de su país, pueden. ¿Saben? Yo personalmente pienso que sí se puede hacer. No me ha tocado salir de acá todavía y decir, tengo mis clientes en Chile pero se puede, porque en el fondo, miren, la gracia de esto es que uno, claro, tiene contactos, bueno, páginas y todo, entonces uno obviamente ahí se va generando clientela. Y con esto, ¿qué pasa? Que la persona muchas veces uno va a tener la entrevista o digamos la asesoría de forma virtual, ¿ya? Entonces, al tenerla virtual, eso te facilita el hecho de que no estés en el mismo país, ¿ya? Ahora, si os surge el juicio, surge que es un juicio finalmente y todo. Claramente, yo no podría estar ejerciendo y tener que venir a un juicio, no sé si vivo, no sé, pues ¿a dónde? No sé, sí, ya Alemania, pongámosle, no sé, lejos, ¿sí? No sé si me entienden. En serio hizo su revalida y ejerce, qué maravilloso. Y Esther, compañeros venezolanos, ¿y qué opinión tienen con respecto a la justicia? Ya conversen ahí si quieren respecto de eso. Yo pienso que no estamos tan malos, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes que son de Venezuela? Bueno, yo pienso, doctora, que de revalidar el título se puede. Y bueno, con eso pero no puedes ir a juicio. Yo no sé, y que me diga aquí el abogado que de verdad revalidó y tiene representación jurídica ante su cliente en un tribunal. Yo tengo entendido que no. Ya. Voy a yo también a preguntar para la próxima clase y les voy a traer la respuesta o no sé, ideas, recopilando ahí información con otros abogados también, porque yo sabía que no podían ejercer, pero qué buena sorpresa y qué grato sería que lo pudieran hacer realmente. Ya, tantos años que dura esta carrera y que más encima no podré ejercerla. Uf.
Eso me dolería. Ya. No sé si va a dar su opinión o si seguimos, Claret, no sé. Seguimos, ya. Gracias. Em, entonces, bueno, ahora ya vamos a seguir la teoría de los derechos adquiridos. Esto que, ya. María Eugenia dijo algo, no sé si usted es venezolana o chilena. La verdad es que no son considerados confiables en sistema jurídico por todo lo que pasa en su país. Mm, ya. Eh, ya, sigamos. La teoría entonces de los derechos adquiridos. Vamos a tener que distinguir entonces entre derechos adquiridos, meras facultades legales y también las meras expectativas, ¿ya? ¿Qué se entiende por derecho adquirido? Por lo menos, miren, para no hacerlo tan largo, pero mi idea es que obviamente ustedes puedan estudiar bien y todo, y además que ya tienen la prueba aquí a la puerta, a la salida, pero un derecho adquirido es el derecho que por un hecho o un acto del hombre o por el ministerio de la ley se ha incorporado al patrimonio, ¿ya? O bien la facultad o una facultad legalmente adquirida, ¿ya? Un ejemplo de esto puede ser la capacidad plena. En nuestro país se adquiere a los 18 años, ¿verdad? Em, ¿Qué podría ser una mera expectativa? Ah, ya, las meras facultades legales. Es un supuesto para la adquisición de derechos y la posibilidad de tenerlos y ejercerlos, ¿ya? Aquí mismo, la capacidad. La capacidad es una mera facultad legal que se tiene, porque alguien que no la tiene es porque todavía no cumple los 18 años, ¿cierto? Y también la facultad de testar. Aunque yo tengo, bueno, ya, no importa, digamos. Y las meras expectativas, es más que nada, es el derecho no incorporado al patrimonio o la facultad no ejercida legalmente, ¿ya? Por ejemplo, la posesión. La posesión, claramente, bueno, algunos saben que esta nos puede conducir a la posesión de un bien, ¿cierto? Esto es una mera expectativa, obviamente. Entonces, y es un hecho, ¿ya? Igual voy a ahondar un poco acá en lo que dice para que pasemos esto, ¿ya? Entonces, las meras expectativas son esperanzas de adquisición de un derecho, fundadas en la ley vigente y aún no convertidas en derecho por falta de algún requisito exigido por ley, ¿ya? Las expectativas de la sucesión del patrimonio de una persona viva, obviamente, una vez que fallezca, va a poder, una persona va a poder suceder, ¿no? Va a poder ser heredero o legatario. La expectativa de adquirir el dominio por prescripción adquisitiva son expectativas, ¿ya? Podría ser que la prescripción sea interrumpida y ahí se pierde la expectativa y vuelta de nuevo a lo mismo. Ya. Ahora bien, la ley nueva, si el legislador le ha dado efecto retroactivo, no puede lesionar derechos adquiridos porque ya se encuentran incorporadas en el patrimonio del titular. Uy, espérense, no se ve esta parte de acá. Ya, pero sí pueden vulnerar meras facultades legales y meras expectativas porque ni aquellas ni estas constituyen derechos que hayan entrado definitivamente a formar parte del patrimonio de una persona. ¿Vamos bien? No, en una promesa de compra-venta ya no existe una mera expectativa, porque en el contrato de promesa de compra-venta, usted, ¿qué hace? Se compromete, promete la celebración de un contrato futuro que va a ser la compra-venta. ¿Ya? ¿Me dan un segundo? Ya, a ver. Oye, ¿a qué hora nos vamos al break? Miren, ya no. ¿Les parece que terminemos? Ay, ¿quién es? Que me están hablando de las... Ya.
Progreso no podría tomar el lunes, cada 2 clases. Profesora, ¿puedo pedir un poquito la palabra? Sí, dígame. Soy Esther. Lo que pasa es que yo me comuniqué con la coordinadora y Ya, ella más hablando. usted. Ya, entonces lo que ustedes no quieren es tomar la prueba hoy día o hasta mañana, ¿verdad? Ya. Bueno, yo, para que sepan, yo igual soy nueva acá, entonces yo no sabía que se podía desfasar, no me lo habían avisado. Así que, pero yo sabía que era como después de la clase se abre, ¿ya? Así que ya, pues vamos yo la voy a cambiar, no se preocupen, ya que surgió esta situación. Mire, disculpe, que yo sé que no tengo que interrumpir la clase, pero es que con respecto a este asunto, nuestra petición fue la siguiente. Se conversó con la coordinadora, ella lo quedó de conversar con usted. Bueno, Ya. yo le dije cuál lo habíamos manifestado a usted y que usted había dicho que lo teníamos que conversar con coordinación, por eso yo me dirigí a ella. Claro, sí, es verdad. La siguiente, profesora, Ujú. eh, si las evaluaciones podrían quedar para los días lunes y no para los días miércoles, porque a muchos se nos complica por asunto de trabajo, por muchas situaciones, ¿ya? Ya, El pero los realizar lunes después de, disculpe que la interrumpa, los lunes después de la clase, después de la clase. O sea, la idea sería, no profesora, considerando, no considerando la clase del el día lunes. lunes como para la evaluación, obviamente. Por ejemplo, nosotros tenemos la clase del día lunes, la del día miércoles, y tenemos la evaluación el próximo lunes. Sí, sí, Entonces después tendríamos la clase el día lunes, el día miércoles, y tendríamos la evaluación el siguiente lunes. ¿Me entiende? sí, perfecto, entendí. Ya, no tengo ningún problema. Yo entiendo que igual la materia es bastante igual larga y todo densa. La idea es que lo puedan entender, ahí puedan buscar también sus artículos y puedan también ir relacionando. Así que obviamente me interesa que les vaya bien. Yo no tengo ningún problema, ¿ya? Así que vamos a quedar en eso. Ya yo de ahí lo que me desconecte con ustedes, voy a cambiar la fecha para Te lo el agradezco. lunes. Permiso, profe, Sí, es que permiso, además del lunes, permiso. profesora, disculpe, fue terrible. Yo la verdad es que estaba conectada, pero no entendí nada. Y por trabajo también, como dice Esther, me cuesta conectarme y sería súper bueno tener esos días para poder estudiar. Pero ahora yo creo que estábamos todos preocupados también por lo que pasó el lunes. Yo creo que no estuvimos muy conectados. Entonces ahora ya la clase ha estado muy buena, se entiende, estamos tranquilos y se agradece también por todos los compañeros, porque yo por lo menos quedé súper mal ese día. No entendí nada, no me concentré. Pucha, sí, ¿no? Yo los entiendo y bueno, son situaciones que pasan y que no van a volver a ocurrir en todo caso. A mí igual me importa que aprendan, yo sé que es una materia densa. Sí, gracias, Esther. La están agradeciendo aquí, Esther ya va a ser la presidenta de curso, la delegada. No se preocupen, vamos a cambiarla entonces para el día lunes, ¿ya? Pero tienen que estudiar, les tiene que ir súper bien. Profe, disculpe, en cuanto a mi persona, yo el lunes no estuve porque mi rodilla se desplazó, entonces estoy en cama y no puedo hacer nada, no me puedo mover para ningún Ah, lado. Entonces, por eso no entré a la clase y estoy súper colgada porque todos hablaban en el chat de lo que había pasado y un video del director, parece que era, no sé quién era, y quedé súper colgada, po. Entonces, y para mí se me ha hecho súper difícil, o sea, leer la materia, yo dije, tanta materia para una prueba, siendo que era la primera clase. Y yo no tengo nada que ver, o sea, mi campo es nada que ver en cuanto a derecho y a juzgado, nada que ver, entonces estoy más que nada o sea, he entendido algo de todo lo que usted ha explicado hoy día, pero de lo que yo leí, casi toda la materia del módulo 1 claro. entendí la nada misma. Entonces, igual estoy como súper colgada y no estoy preparada para la prueba que habían dicho que era para hoy día. Claro. Entonces, yo estoy viendo que hay harto abogados y gente que está metida en el tema, entonces, a mí se me ha hecho, pero un plato de tallarín en la cabeza, la verdad. No, sí entiendo, pero bueno, aproveche de que yo entiendo que está convaleciente y todo, pero trate de cuando vaya a leer, no tómense pausas, traten de entender lo que estudian. La verdad es que todo lo que yo les he pasado, esto para mí fue muy largo, ¿ya? Así, pero obviamente yo
este curso también nos asusten, no, por favor, no es para que a ustedes les vaya mal. La idea es que este sea una herramienta para ustedes, ya, pero y tampoco están, a ver, si bien aquí hay harto tecnicismo y todo, y hay palabras que no entienden, y a veces tal vez yo no puedo como expresarme bien también para ustedes, no porque no sepa, sino porque uno está acostumbrado ya a trabajar en esto. Entonces, a veces como también uno no lo ve tan sencillo como para uno es normal, pero otros no lo van a entender, o sea, es eso. Y traten de leer a conciencia, de estudiar los artículos, tampoco necesitan leerse todos los artículos, si no se trata de eso, pero vayan relacionando en su estudio, ¿ya? Profe, Eh, disculpe una consulta, ¿me escucha? sí, Dante, Sí, correcto. hola. Mira, estaba entendiendo un poco lo que es el tema de la evaluación que la quieren cambiar para el día lunes. O sea, eso quiere decir que después de la clase del lunes, Sí. martes ya vendría siendo obviamente el tema de la evaluación. Consulta, ¿esto se puede dejar para un fin de semana de mejor forma, ya que tenemos clases lunes, miércoles? Así terminamos la evaluación completa la semana y volvemos nuevamente el lunes, miércoles otra vez con nuevas evaluaciones, o sea, perdón, con nueva materia. Así tenemos una semana para entender cada módulo. O sea, si ustedes quedan de acuerdo en eso, no creo que ya sería problema. Si pudieron lo más, pues lo menos, ¿cierto? Que claro, lo que pasa es que, digo yo, ¿Sí? tener una evaluación Sí, me de un parece módulo, genial lo que dice el compañero. No, yo no tengo ningún problema, por si acaso. Ya, yo lo Sí, voy a porque, hablar entonces con Katherine, que es la coordinadora. sí, Ella está porque a yo sé que cargo. los fines de semana no trabaja, porque la coordinadora me dijo que sábado y domingo no se podía, pero sí de lunes a viernes. Ah, Entonces se puede esperar para el día viernes, a lo mejor en la tarde dejar la evaluación. sería ideal. Yo, gracias igual por por lo la otro, opinión. que la podamos abrir, la podamos dejar, a ver, programada para el jueves, mañana. Yo sé que es muy pronto. La idea de esto es que ustedes tengan más días para estudiar, pero hasta el viernes de la noche, ¿o no? No es muy pronto. Profe, ¿y si dejamos de viernes para el sábado en la noche? Eso mismo iba a preguntar yo, claro. Si es que se Viernes puede, que igual, ya, yo tengo que ver entonces si se puede, o sea, que tome del viernes en la noche al sábado en el día hasta la noche, genial, pero si me dicen que no se puede, les voy a mandar ahí un mensaje, bueno, obviamente se los voy a mencionar si se pudo o no se pudo, ¿ya? Sí, pues, y así estaríamos como coordinados con el asunto de las clases, profesor. Sí tendríamos clases lunes, miércoles, viene evaluación. Lunes, miércoles, viene evaluación. Y lo otro, profesor, si usted nos pudiera compartir los PPT, por favor, sería ideal. Bueno, este PPT se los voy a compartir, ¿ya? Se los voy a enviar sí al grupo, puede ser, ahí lo sacan, Sí, sí, ¿ya? sin ningún Y problema. ya, y les voy a pedir un detalle, ya que ustedes me están pidiendo esto, pero más allá de algo, no, no quiero que se sientan mal, pero no quiero que más me hablen a las 8:30 de la mañana, por favor, ¿ya? Con todo el respeto se los digo, nadie, nadie. Yo dije que respondo desde la 1 de la tarde, 1:30.